7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este jueves 27 de noviembre y es el día de San Virgilio. Así que felicidades a todos ellos, a todos los Virgilios, especialmente a aquellos que nos escuchan a través del Club de Libertad Digital. Hace frío, mucho frío, se nota bastante, además a esta hora de la mañana y sobre todo de madrugada. Hoy va a ser una jornada gélida prácticamente en toda España. Se mantienen los avisos activados en Baleares y al nordeste de la península también por fuertes rachas de viento que lógicamente van a incrementar esa sensación de frío. A esta hora en Madrid, en el centro peninsular, tenemos 1 grado bajo cero y vamos camino de los 13. Vamos, que la jornada va a ser para estar muy, pero que muy bien abrigado. La máxima nacional, de nuevo en Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados. La mínima, Teruel, 3 grados bajo cero. A estas alturas de la película, a estas alturas del día, ya segunda hora de programa, la actualidad pasa necesariamente, me imagino que ustedes se lo imaginarán ya, por los juzgados, por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional. Va a ser una mañana muy intensa, una mañana en donde vamos a establecer diferentes puntos informativos en el programa, a los que vamos a tener lógicamente acceso y en donde les vamos a estar informando puntualmente de lo que allí suceda. Por el primero de ellos, por el Tribunal Supremo, van a pasar Koldo y Ábalos. Es la vistilla solicitada por el juez Puente tras conocerse la solicitud de prisión por parte de la Fiscalía para ambos y que nada más y nada menos consiste en 24 años de prisión para el primero, para Ábalos, y 19 para el segundo. Por el segundo de los escenarios, por la Audiencia Nacional, va a pasar Aldama, Víctor de Aldama, que asegura tener pruebas que directamente implican al ministro Ángel Víctor Torres, que le pidió, dice, y asegura tener pruebas de ellos, una mordida de 50.000 euros por la adquisición de ese material sanitario cuando era presidente del archipiélago canario, a cambio, lógicamente, de esos contratos que se daban a dedo. Es decir, hoy es un día que lo puede cambiar todo para que no pase nada, o todo lo contrario, en el que aparentemente no pase nada para que cambie absolutamente todo. Y es que en las últimas horas, y esto es fundamental, es clave, Ábalos estaría disparando al cielo de Moncloa, también al cielo de Ferraz, dicen los expertos, que con la esperanza de evitar la cárcel a última hora. Una cárcel, además, que vendría acompañada de una prisión que le llevaría prácticamente hasta la celebración del juicio, es decir, sin la posibilidad de salir de la cárcel desde el momento en el que él entre. Ábalos publicaba un tuit ayer asegurando que la reunión de Sánchez con Santos Cerdán y con Otegi era cierta, que se había producido para pactar la moción de censura, y de paso atacó directamente a la vicepresidenta del Gobierno, a Yolanda Díaz, aprovechando la ocasión para preguntarla directamente, después de que ésta se refiriese a él como un delincuente confeso, quién había disfrutado junto a ella y junto a su hija de esa privilegiada residencia ministerial que tiene en nuevos ministerios como consecuencia de su cargo como máxima responsable del Departamento de Trabajo. María Jesús Montero, Yolanda Díaz. Pues no tenemos nada que esconder de ningún tema, de ninguna materia, y por tanto cualquier cosa que el señor Ábalos pueda trasladar, si lo hace dentro de la verdad y es fiel a los hechos que han ocurrido, no habrá ningún problema. Otra cosa es que hay personas que, llegando a los juzgados, se instalan en las mentiras. La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, es corrupción. Y todos los golfos o presuntamente golfos que hayan robado, que hayan hecho todo tipo de tropelías en nuestro país, que han sido muy gordas ya está bien, desde luego todo el peso de la ley. Bueno, esto lo dice la señora que ocultó a varios pederastas dentro de su círculo de confianza. Y también, según el propio Ábalos, lo dice una señora que junto a ella ha tenido, probablemente a otra, de su círculo también de confianza y de trabajo más cercano, viviendo en la residencia oficial de la ministra y vicepresidenta de Trabajo. Algo que, como se pueden imaginar todos ustedes, no está permitido. ¿Se acuerdan ustedes del vídeo aquel en donde Yolanda Díaz decía que ella planchaba porque la relajaba, que cuando llegaba del ministerio se ponía a planchar porque así podía fijarse en un punto en concreto y eso le ayudaba a relajarse? Pues fíjense ustedes que a lo mejor ese vídeo lo grabó su compañera de piso. Y hablo en femenino porque todas las fuentes indican que podría ser, vuelvo otra vez a decir, alguien de su círculo cercano, profesional, dentro del propio ministerio, bueno, pues que estaba también compartiendo piso.
una inquiocupa en el Departamento de Trabajo. Bueno, no acaba aquí el chorreo de bofetadas en forma de requerimiento que recibió ayer el Gobierno y el Partido Socialista. El juez que lleva la causa de La Fontanera quiere que declaren en su juzgado Santos Cerdán y también Antonio Hernando. Les recuerdo que este es actualmente secretario de Estado y estuvo, según testificaron Leire y Dolcet, en una reunión con ellos cuando se abrió la investigación contra Begoña Gómez y en paralelo a los días de reflexión que se tomó Sánchez. Sabiniano, usted me ha dicho que aportó 100.000 euros. Lo que dijeron es lo que hicieron. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Se lo escuchó a Pedro Sánchez. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco Salazar. Bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. Entonces, bueno. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron sí, que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000 euros. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado, ¿vale? Ya está todo bien. Bien, acaban de escuchar todos ustedes un extracto de la entrevista que Eduardo Inda ha realizado a Koldo García en OK Diario. José Luis Ábalos publica tweets y Koldo García concede entrevistas, en esta ocasión al diario de Inda, donde explica, lo acaban de escuchar, la financiación irregular de la campaña de Sánchez, reconociendo además que Sabiniano Gómez, es decir, su suegro, habría introducido dinero, habría participado con dinero y con una cantidad nada desdeñable en esa campaña, en esa promoción de Pedro Sánchez, y ya saben ustedes de dónde viene el dinero de Sabiniano. Sí, pues de los prostíbulos donde al parecer, bueno, pues ejercían la prostitución menores, gays. Eso es sencillo de hacer la relación. Bueno, esto es lo que dice Koldo García, esto es lo que dice Koldo García, que además admite que existió el pitufeo con personalidades, con niños, con personas, con chavales de diferentes nacionalidades. La Audiencia Nacional, por otro lado, el juez Ismael Moreno ha dado un plazo de 10 días al Partido Socialista para que entregue todos los pagos en metálico efectuados y los documentos que justifican los mismos y que podrían confirmar o ser la pista para empezar a investigar ya de forma seria, parece ser que de forma seria, la posible financiación irregular del Partido Socialista. Ya saben ustedes lo que reconoció el propio presidente del Gobierno en sede parlamentaria. En ese contexto, en ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí, es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. ¿Podrían ser cantidades superiores a 1.000 euros? ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Bien, son ya las 7 y 8 minutos de la mañana, las 6 y 8 en las Islas Canarias. Les tenemos que contar también que el Parlamento acoge este jueves el pleno donde se va a presentar la senda de déficit para los presupuestos que nacen ya muertos. La votación no va a salir adelante porque Junts ya ha comunicado que va a votar en contra y se da por hecho la prórroga de los mismos hasta el próximo día 1 de enero. Silvia Ribeiro, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. El Congreso de los Diputados va a volver a vivir este jueves la escenificación de la ruptura que anunció la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. El Gobierno trata de restar importancia al hecho e insiste en la posibilidad de presentar unos presupuestos hasta el 1 de enero. El Ejecutivo de Pedro Sánchez juega la carta económica, pero los análisis y advertencias de los organismos internacionales no dan tregua. El último en hacerlo ha sido la OCDE, que urge a nuestro país a una reforma profunda del sistema de pensiones. No las ve garantizadas y calcula su sobrecoste por el envejecimiento masivo en los próximos años de 93.000 millones. Entre tanto, el Gobierno y los funcionarios han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para el aumento del salario en un 11,4% en los próximos 5 años. Estamos ante una subida salarial que afectará a 3,5 millones de trabajadores de la función pública. El acuerdo se va a firmar hoy e incluye la agilización en procesos selectivos, el refuerzo de plantillas y la revisión de complementos y permisos. Es decir, que el Gobierno alimenta y cuida a sectores ahora mismo de voto masivo, como puedan ser, por ejemplo, los pensionistas, con esa revalorización de las pensiones al nivel del IPC, y por otro lado los funcionarios públicos del Estado, que se van a beneficiar en esa cantidad y en ese incremento de cerca del 11,5% de incremento de su salario en los próximos 5 años. Esto supone que una plantilla de 3,5 millones de trabajadores fijos, funcionarios públicos en nuestro país, se van a ver beneficiados por esta medida. Bueno, son las dos Españas, ¿no? Recordarán ustedes tanto que se ha hablado, ¿no?, de la tercera España, ¿no? La tercera España, ¿no? Aquí tenemos dos Españas.
la que se está viendo beneficiada de estos movimientos nada casuales del Gobierno en vísperas de procesos electorales y que afectan precisamente a unas masas electorales muy pero que muy abundantes e importantes, pensionistas, funcionarios, y por otro lado la otra España, la que no llega a fin de mes y la que en el mejor de los casos 4,3 millones en riesgo de exclusión social, tienen trabajo y una vivienda, pero no pueden hacer nada más porque todo va a la vivienda. Probablemente el 90%, el 85% de sus ingresos al alquiler de su vivienda o al pago de la hipoteca de su vivienda. Y estos no les oigan y no les escucharán hablar de la revalorización de sus salarios, porque en este caso la situación en las empresas privadas es diferente y en el caso de los autónomos, ¿qué quieren ustedes que yo les cuente? En fin, que el Gobierno, como les digo, pues alimenta a estos sectores de cara a las próximas elecciones y las próximas convocatorias electorales, mientras que el Congreso de los Diputados nos da, podríamos decir que una de cal y otra de arena. Ayer fue la cara y la cruz de una misma moneda, fue el lamento y la esperanza, la vergüenza y el orgullo. Si por la mañana Feijóo no tuvo su mejor día en las Cortes en su réplica a Pedro Sánchez. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. No nos pasa, porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. ¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. Y punto. La verdad es que ayer no tuvo su mejor día Alberto Núñez Feijóo, pero es que a mediodía Cayetana Álvarez de Toledo daba un repaso al ministro de Justicia que nos hacía olvidar lo que había sucedido por la mañana. Félix Bolaños le acusaba de propiciar e impulsar también desde su ministerio un golpe contra las instituciones, multiplicando el efecto vivido en el año 17. Y el señor Ábalos, el hombre fuerte del PSOE, el que todo lo sabe, ¿le temen a él? Señor Bolaños, el jueves pasado, tras conocer que su fiscal había sido condenado, el señor Sánchez declaró lo siguiente: vamos a defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla. Usted, que es un hombre sincero, un militante de la verdad, díganos, ¿a quién se refería el presidente? ¿Al cadáver de Franco? ¿Al tejero agonizante? ¿A un viejo rey errante? ¿O más bien a los magistrados del Supremo, a los que no solo sus socios, ustedes mismos, se están sometiendo a un linchamiento totalitario? ¿Pueden convertir el Constitucional en la sala de indultos del sanchismo? Solo faltaría que usted, la verdad, le intentara hacer algún efecto. Pues ya le recordamos su historia, yo se la recuerdo con cierta frecuencia, porque una persona que lleva a la espalda el bulo del 11M, como lo lleva usted, principal propagadora de ese bulo, pues claro, que venga aquí a dar lecciones de verdad, pues es algo grotesco, la verdad, se lo tengo que decir. Se refiere a la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado por parte de la Sala Segunda. ¿Estaremos usted y yo de acuerdo en que es una demostración palpable de la independencia judicial en este país? ¿Palpable o no? Me ha llamado soberbia, ultra, facha, altiva y habla de salvajismo dialéctico. Pero usted se ha visto al espejo. Usted se pone estas intervenciones cuando se va a casa. ¿Qué piel más fina tiene usted? Usted, vía libre para difamar y para mentir, pero hay de los demás si la describimos. Eso es inaceptable, pero usted mentir y difamar, total vía libre. Una prueba de hasta qué punto la polarización que ustedes promueven, divide y vencerás, pulveriza cualquier asomo de dignidad profesional y personal. Solo la supera en fanatismo aquella TV3, ¿se acuerdan?, que arengaba a los CDR a cortar carreteras durante el proceso. De Terribas a Incharrondo, el mismo combate y la misma degradación. Bueno, pues ayer, como les digo, eso, la cara y la cruz, ¿no? La excelencia frente a la mediocridad, el buen parlamentarismo frente a la improvisación,
Fue un repaso y de verdad un espectáculo parlamentario de nivel el que dio Cayetano Álvarez de Toledo y desgraciadamente de mediocridad el que dio el ministro de Justicia. Para todos aquellos que les guste el parlamentarismo, la política, yo les recomiendo que se pongan este vídeo porque lo van ustedes a disfrutar y a lamentar. Es una pena que sean excepciones lo que ahora mismo nos podemos encontrar en el Parlamento. Pero bueno, como les digo, hoy es un día importante para Ábalos y para Koldo. Fotografía, por cierto, extraordinaria de nuevo hoy en la portada del diario ABC. Pensarán ustedes, pero bueno, Ábalos ya está en prisión. No, es una portada, una fotografía de Ábalos en un club de golf en Valencia el pasado mes de octubre. Lo que sucede es que la fotografía está tras un enrejado, tras una celosía que hay en un balcón y parece que el que fuese número 2 del gobierno está ya en prisión. No, está en un club de golf. Bueno, veremos a ver qué es lo que tiene que decir. Como les digo, vamos a establecer ese punto informativo en el Tribunal Supremo y también en la Audiencia Nacional, porque allí tendrá que declarar Aldama. De momento, Ábalos ha apuntado contra el gobierno a pocas horas de acudir al Supremo para conocer si tendrá que entrar en prisión. En la red social X ha confirmado que Sánchez se reunió con Otegi en 2018 y que la vicepresidenta Yolanda Díaz utilizó las viviendas reservadas a ministros y ministras para alojar a terceros durante la pandemia. Por su parte, en las últimas horas, la defensa de Cerdán ha remitido al Supremo un informe en el que asegura que los audios de la trama están editados. Es un paso más en la estrategia de su defensa para intentar invalidar esas grabaciones. En paralelo, en la Audiencia Nacional ha dado un plazo de 10 días al Partido Socialista para que entregue los justificantes de todos los pagos en metálico que realizó entre los años 2017 y 2024. En este punto, Aldama amenaza con aportar hoy al juez mensajes, pantallazos y documentos que prueban la relación de Ángel Víctor Torres con la trama. En el marco de la financiación irregular, también habla hoy Koldo en una entrevista en OK Diario. Reconoce el pitufeo en la financiación de las primarias en las que Sánchez recuperó el control del PSOE a través de ciudadanos extranjeros y da la cifra estimada de lo que se pudo llegar a recaudar con esta práctica. ¿Y en el pitufeo participaron inmigrantes rumanos? Sí. ¿Marroquíes? Sí. ¿Sudamericanos? Sí, latinoamericanos. Usted les daba el dinero y ellos lo ingresaban a su nombre en la cuenta de la campaña de las primarias. Sí. ¿Cuánto dinero movieron en las primarias? Porque usted un día me comentó que podríamos estar hablando en torno a 1 millón y pico de euros. Bueno, yo eso no lo sé. Es decir, lo que decían es que se había conseguido 1 millón de euros entre todo lo demás, pero yo no lo sé. Bueno, pues les aconsejamos, también les recomendamos que echen un vistazo a esa entrevista hoy en OK Diario de Eduardo Inda con Koldo García Izaguirre. Otra cita del día la encontramos hoy en las Cortes Valencianas. Allí va a tener lugar el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca. Y va a acudir a la cita todavía sin saber si cuenta con los apoyos para sacarlo adelante. Vox no va a despejar la incógnita hasta el último momento y aseguran que van a supeditar su apoyo a que el candidato popular incluya en su discurso todas las demandas que le han trasladado hasta el momento. Esperan, dicen, guiños en lo referente a la inmigración irregular o a la política medioambiental, unas cuestiones que ya habían resuelto con Mazón, y es que esa negociación precisamente retrasó meses la aprobación de los presupuestos del Plan para la Reconstrucción. Esto cuando la juez de la Dana continúa centrando las pesquisas en cuánto tiempo permanecieron en el parking tras dejar el ventorro Mazón y la periodista Maribel Vilaplana. En las últimas horas ha requerido incluso información sobre las medidas del reservado en el que tuvo lugar la comida. En esto ha centrado también la juez el interrogatorio a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón. Reconoció que agendó la comida en el ventorro, pero que no conserva los WhatsApps de ese día porque cambió de móvil. Escuchamos su versión y a Mazón. Me ratifico en que vine andando desde la puerta del parking, que está prácticamente al lado del restaurante de la calle Bonaire con la calle de la Paz, y que vine andando directamente al Palau de la Generalitat sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio. Vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido. Hasta se me requirió para firmar unos documentos urgentes en el restaurante donde todo mi equipo sabía o la gran parte de mi equipo sabía que estaba. He contestado a todas las preguntas y, oye, como sabéis que son reservadas las respuestas, lo único que espero y deseo es que esto se aclare lo antes posible. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué momento hemos pasado de preguntarnos qué falló en el Barranco del Pollo y qué falló en la administración, tanto regional como nacional, para que sucediese la tragedia que sucedió, a preguntarnos qué es lo que hicieron Maribel Vilaplana y Carlos Mazón en una estancia de 4x4? Yo creo que la jueza debería explicar qué interés tiene para la audiencia en general y para su investigación en particular las dimensiones del reservado donde comieron y pasaron la tarde la señora Vilaplana y el señor Carlos Mazón.
Dice que para saber si, como dijo la periodista, ella no escuchaba el contenido de las llamadas que tuvo y a las que contestó Carlos Mazón. Pero verdaderamente tenemos que ver la estancia en la que esta señora y este señor estuvieron comiendo y pasando buena parte de la tarde, aquel día 29 de octubre. Verdaderamente nos interesa saber qué es lo que les dio tiempo a hacer a Vilaplana y a Mazón en una hora. ¿En qué momento hemos pasado de preguntarnos qué falló en el Barranco del Pollo, qué falló en AEMET, qué falló en la Confederación Hidrográfica, qué falló en la Administración Regional, qué falló en la Administración Nacional, a preguntarnos qué hicieron estas dos personas en un espacio de tiempo? Bueno, a mí me parece bochornoso. Me parece que es una campaña contra el prestigio, y ya no contra el prestigio, sino contra dos personas que en este momento creo que tienen poca capacidad de defensa, y además es una campaña de destrucción personal a la que ya hemos asistido en varias ocasiones, y con esto no queremos defender en este caso al que fue el máximo responsable de la Administración Regional en Valencia y del cual aquí hemos pedido su dimisión desde el minuto número 1 y creo que de manera bastante argumentada. Pero contribuir a una destrucción personal me parece patético, me parece lamentable, y además la experiencia nos dice que normalmente estas cosas no suelen acabar muy bien. Lamentablemente acaban muy mal para las personas que se ven implicadas en ello. Pero bueno, luego ahondaremos un poco más en esta cuestión. Son las 7:22 de la mañana, despegamos con Iberia. Disfruta la magia del invierno con Iberia. Tromsø con sus auroras boreales, Rovaniemi con la Navidad más auténtica en la casa de Papá Noel, o Innsbruck con sus deportes invernales en pleno corazón de los Alpes. Reserva ya en iberia.com y vive un invierno auténtico. Es la mañana de Federico. Es radio. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. 7:25, 6:25 en Canarias. Luis Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Radarbot, nuestra palabra favorita. Cada día mejor, cada día mejor. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo, entre impuestos, gasolina, seguros y peajes. Conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. ¿Y cómo se circula a estas horas por las calles de Madrid? Pues hasta ahora ya tenemos retenciones, como es habitual, en el sur de la M30 y en el nudo de Manoteras, en el centro de la capital. Tráfico lento en Atocha, en la glorieta de Embajadores, en el paseo de Recoletos. También complicaciones en la calle Génova, sentido Colón, en el paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, y en la entrada por la zona norte, entre Chamartín y Plaza de Castilla. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Mucha precaución, especialmente las entradas a los principales núcleos urbanos. Se complica ya la entrada a Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Butarque, la 42 en Parla y Getafe, A5 Alcorcón y la 6 en el entorno de Las Rozas y Majadahonda, al igual que la entrada a Sevilla por la 49 en Tomares, la entrada a Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria y el acceso a Barcelona, a la ciudad condal, por la C58 en Moncada y la 2 a su paso por Palleller. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Yo pensé mucho en no hacerlo, en no escribirlo, porque mi padre me decía que los reyes no lo hacen, pero creo que con el tiempo y con los años que han pasado es mejor dejar un sentir personal y las palabras personales de lo que pasó realmente, de lo que pude haber hecho por los españoles. Sí, se dicen cosas falsas, mentiras, y por eso al menos los que lean el libro verán que hablo abiertamente. C'est pour ça que, au moins, ceux qui liront le livre verront que je parle à cœur ouvert. Bueno, pues esta es la entrevista, parte de la entrevista que ha dado el rey Juan Carlos I, el rey emérito, en France 3, en la cadena francesa. Es una entrevista de no llega a la media hora, a los 30 minutos, a colación, como consecuencia de la publicación en El País de su libro de memorias, Reconciliación, del que ya les han dado cumplida cuenta aquí en la Crónica Rosa, Isabel González y todos los colaboradores, Federico Jiménez Los Santos, en las últimas semanas, en los últimos días, en donde se ha detallado cada una de las frases, donde se ha hecho un análisis casi quirúrgico de cada uno de los párrafos de este libro.
pero en la entrevista la verdad es que da titulares y va a ser, bueno, pues tema de conversación, como pueden imaginarse, durante el día de hoy. Tema de información y también de excusa para no hablar de otros temas. Aquí no va a suceder esto, pero lógicamente entendemos que la entrevista con el emérito tiene su importancia. Él dice que no se arrepienta absolutamente de nada, que espera que el pueblo español comprenda lo que hizo, trata de justificar su actuación, dice que echa de menos a su hijo, poder ver más a él y a sus nietas. En fin, dice que el pueblo español entiende mejor los desfalcos con el dinero que los líos con las mujeres. Bueno, este tipo de cosas que cree el rey que es así y a lo mejor está bien equivocado y confundido. En fin, esto es un adelanto de las cosas, del contenido de esa entrevista de la que van a seguir escuchando hablar mucho durante las próximas horas. Sí, el rey asegura que no se arrepiente ni tiene remordimientos. En una entrevista en la televisión francesa dice que espera que los españoles entiendan lo que hizo, que todos los hombres cometen errores y que no cuidó a su familia, pero que se entregó al país. Desvela que lo único que Franco le pidió en su lecho de muerte es que mantuviera la unidad de España y que se fue del país para dejar a Felipe reinar libre, pero que le encantaría volver y recuperar la relación con su hijo. También se le ha preguntado por alguno de sus escándalos. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿Son los regalos o las cosas del corazón? ¿Lo peor? Sí. Yo creo que en España el dinero es más importante. Había una frase que me decía mi padre: Juanito, incluso cuando estás en el baño te vemos. Cuando crecí entendí a qué se refería. Pero a veces lo ha olvidado. Sí. ¿Pero se arrepiente? No. Entonces no hay arrepentimiento y sin embargo pide perdón. Esto es muy complicado, esto es difícil y efectivamente hay cuestiones que son difíciles sobre todo de entender y ya no de perdonar, simplemente de entender y de justificar. A las 7:35 de la mañana les estamos contando esta y más noticias con Sergio Heras y también con Luis Díaz. Tenemos que ir de nuevo otra vez a Cataluña. Ya saben ustedes que el fenómeno Sílvia Orriols ha reventado el tablero en Cataluña y de cara a unas próximas elecciones, aunque están lejanas, lógicamente los partidos están haciendo cuentas y están viendo que la situación es compleja, sobre todo cuando Alianza Catalana se sitúa ya como tercera fuerza con mayor representación en la comunidad autónoma. Bueno, a todo esto llega Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, y viene a decir que los inmigrantes no son bienvenidos en Cataluña. Bueno, y luego dicen que no están cambiando las cosas. Sí, Artur Mas sigue la misma línea que Sílvia Orriols y asegura que no caben todos los inmigrantes. El expresidente catalán se abre, eso sí, a posibles pactos tanto con el PSC como con Alianza Catalana ante su imparable aumento en las encuestas. Señala que los cordones sanitarios no suelen funcionar, aunque confronta con la líder de la formación a la hora de apuntarse el discurso anti-inmigración. Le escuchamos. Ahora Alianza Catalana digo yo, pero Alianza Catalana dice cosas que ya decíamos nosotros hace 20 años, como que aquí no cabe todo el mundo en un país como Cataluña. Que no cabe todo el mundo quiere decir que no nos podemos convertir en un país donde hay un descontrol absoluto respecto a la llegada de personas que vienen de fuera. Respecto a la arribada de personas que vienen de fuera. Bueno, ellos no dejaban entrar a las personas que venían de fuera, pero de otras latitudes. La inmigración sudamericana, la inmigración hispanoamericana, esa no interesaba en Cataluña, interesaba otra y claro, ahora han venido los problemas, los graves problemas. Pero en cualquier caso yo les recomiendo que hoy se lean el informe que publica Pablo Planas en Libertad Digital, precisamente a raíz de esta entrevista de Artur Mas y el cambio de discurso que se está observando ya en Cataluña, no solamente en las bases de Junts, también en sus líderes, por supuesto, pero también en Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a escuchar una muestra, un botón de muestra de que algo está cambiando en la región. Deixin de subvencionar l'efecte crida immigratori i tanquin fronteres. Ens en sobrarà d'habitatge. Tant que tots podrem tenir segona residència. Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana y centralista la extrema dreta como es la extrema esquerra. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza. Pido que hablemos de seguridad, aunque incomode, sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración, y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, que los flujos migratorios son un reto para
para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. En Almería, la UCO ha encontrado más de 7.000 euros en efectivo del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, en la despensa de su hermana. Los agentes además han localizado otros sobres en las viviendas de exalcaldes de Fines y su hijo, claves en la trama. En esos registros, la Guardia Civil también pudo hallar en el despacho oficial de García una carpeta con informes policiales sobre la investigación que ya estaba en marcha. Este viernes el gobierno dejará solo al rey Felipe VI y al presidente alemán en su visita a Guernica. No está previsto que ningún ministro les acompañe, por lo que tendrá que ser un secretario de Estado quien acuda al acto. Una jornada en la que Imanol Pradales recibirá al monarca y al presidente alemán, donde también estará incluida una ofrenda floral. Anticorrupción abre diligencias por las irregularidades del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La denuncia, presentada en junio por un exalto cargo del centro, ofrece datos sobre una supuesta red de empresas alrededor del que fuera gerente, Juan Arroyo, en la que están involucrados distintos trabajadores. La trama habría sustraído entre 20 y 25 millones de euros que estaban destinados a la investigación contra el cáncer. Este miércoles ha tenido lugar la presentación del libro El español lengua común de Jesús Rull, un acto que ha contado con la presencia de varias voces destacadas en la defensa de los derechos lingüísticos, como Cayetana Álvarez de Toledo o Ana Losada, una publicación que refleja las consecuencias del impacto de las políticas lingüísticas en la convivencia y la cohesión social en nuestro país. Bueno, pues ahí está el español lengua común, a ver si tenemos oportunidad de charlar algún día de estos con su autor, con Jesús Rull. Sepan también, por cierto, y esta es una noticia de última hora, que Venezuela ha revocado la concesión a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de sumarse a las acciones de terrorismo promovidas por Estados Unidos. Esto es Maduro, ya lo saben ustedes, y entre ellas está la española Iberia, TAP, la portuguesa Avianca o Turkish Airlines. Estas compañías habían cancelado los viajes hacia y desde Caracas después de que la aviación de Estados Unidos instara a los vuelos comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Nos vamos a la Mutua, Sergio, que nos traes hoy. Un consejo, no sé si vuestra compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndose el precio del seguro, y como no es la primera ni es la segunda vez, pues es normal que te tengan contento. Así que no será hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la prensa económica con la Caixa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Vamos con ese resumen. Libre mercado, la dura decisión judicial que deja a España contra las cuerdas en Estados Unidos por los impagos de Sánchez a las renovables. Sí, un juzgado de Columbia ha ratificado una de las condenas clave contra el Reino de España por esa sistemática oposición del gobierno de Pedro Sánchez a pagar los laudos que van en su contra por la retirada de las primas a las renovables en tiempos de Mariano Rajoy. Recordamos que en aquel momento lo que se decidió fue dejar de primar las subvenciones a las renovables, cambiando las reglas del juego a muchos inversores que vinieron a España a invertir en esta tecnología con la promesa del gobierno de que iban a recuperar la inversión en un momento determinado. Al ser así, estas empresas denunciaron por incumplimiento al Reino de España, y el Reino de España lo que tendría que haber hecho es cumplir con las sentencias internacionales que le han condenado. ¿Qué pasa? Que como está sistemáticamente negándose a pagar, que es lo que está haciendo el Ejecutivo de Sánchez, lo que estamos haciendo es engordando esa factura y además provocando cosas como las que ya están empezando a suceder, que es que nos embargan bienes en el extranjero. Ahora mismo esa sentencia son 47 millones de euros, pero abre la puerta a otras 7 que teníamos en Estados Unidos y que también fallan contra el Reino de España. Diego Sánchez de la Cruz nos lo cuenta perfectamente hoy en Libre Mercado y nos da la dimensión de un problema que va sumando millones y va sumando problemas para algo fundamental en España. Y es que esto nos convierte dentro de los países desarrollados de la OCDE en uno de los países con mayor inseguridad jurídica y percepción de inseguridad jurídica de todo el mundo desarrollado. Y nada más y nada menos que en los Estados Unidos, donde lógicamente, bueno, pues ya habrán tomado buena nota, ¿no? Sí, la matrícula nos la tienen cogida. Sí, nos la tienen cogida, muy cogida. Carlos Cuerpo es ese ministro amable, digamos, del gobierno, ¿no? O que quieren presentarnos como amable del gobierno. Hemos venido contando y relatando en las últimas fechas ese asalto al Instituto Nacional de Estadística tan evidente, tan efectivo y encima tan reconocido por Nadia Calviño en su libro de manera sorprendente.
Bueno, pues aquí no acaba la cosa, ¿no? No acaba la cosa, continúa ese asalto, parece que va por capítulos. Y es que, fíjate cómo es la cosa de curiosa. Sabemos que Nadia Calviño quitó a Rodríguez Po, puso a quien tenía que poner dentro del Instituto Nacional de Estadística, su persona de confianza, Manzanera. Colocan a un jefe de cuentas del INE que 2 años después no aguanta más y en las navidades pasadas decidió despedirse, y ahora el Consejo de Ministros, Carlos Cuerpo, nombra a dedo a un nuevo responsable, curiosamente haciendo carrera política en Extremadura. Solo digo curiosamente, lo digo porque Carlos Cuerpo es extremeño también. Y bueno, pues lo que está completando, y nos lo cuenta hoy muy bien José María Rotellar en un artículo fantástico en Libre Mercado, cómo el gobierno ha decidido colonizar el INE sin ningún tipo de tapujo. Solo te voy a dar una cifra. Desde que Nadia Calviño se empeñó, como bien dice ella en su libro, en enseñarle al INE a calcular el PIB, hasta que no llegó Nadia Calviño, el INE parece que no sabía calcular. Ella es la chica más lista de la clase, como decía Cacho, ¿no? El Producto Interior Bruto. Desde que le enseñó, las revisiones al alza en lo que llevamos de gobierno han supuesto un incremento del PIB de más de 30.000 millones de euros. Este es el maquillaje, el pequeño cambio contable, el pequeño cambio metodológico que ha ido introduciendo 30.000 millones de euros de gap a favor, por supuesto, de los intereses del gobierno en lo que a PIB se refiere. Claro, así, de esta manera, por mucho que el gobierno siga incrementando el déficit año a año y siga incrementando la deuda año a año, tenemos que aguantar que el presidente del gobierno en el día de ayer nos dijera en sede parlamentaria que este gobierno está bajando el déficit y la deuda. Lo que no entiendo, porque claro, la colonización de las instituciones y de las empresas y de los centros de estudio que dependen del gobierno es evidente, lo estamos contando, lo estamos relatando, pero claro, el Instituto Nacional de Estadística es un instituto oficial que tiene que rendir cuentas a un órgano supremo, que en este caso sería el Instituto Oficial Europeo, Eurostat, porque sí. Eurostat no reclama, ¿no? una información. Oye, ¿qué está pasando? ¿Esto a qué se debe? Pues mira, sería muy positivo, porque ya cuando tiene que unificar los datos de paro tiene problemas con los criterios que en España se utilizan para contabilizar el paro, y lo resuelve simplemente poniendo un asterisco en España diciendo esto no se calcula igual que lo demás. Pero en el caso de los cifras del PIB simplemente coge lo que le dice España y ya está. Hoy es una de las noticias del día, uno de los nombres, uno de los rostros del día. Cristina Álvarez es la nueva presidenta del Corte Inglés. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, un cambio metodológico. Marta Álvarez había firmado en julio para 5 años como presidenta ejecutiva y se ha producido ahora el relevo. No va a ser presidenta ejecutiva Cristina, sino simplemente va a liderar el grupo y va a liderar el plan estratégico. Es un relevo que se ha querido producir. Las informaciones hablan de mutuo acuerdo, no se habla de ningún tipo de problema, y bueno, pues la verdad es que lo que sí que podemos decir es que ha tenido muy buenos resultados hasta el momento, ha elevado su beneficio un 10% en el semestre y da la sensación de que todo apunta a que va a coger un nuevo ritmo, un nuevo impulso con la llegada de Cristina. No sé si porque lleva, y es noticia de primera plana en la prensa nacional, en la económica quizá no se le dedique tanto espacio, pero una de las noticias de la jornada, y me gustaría saber sobre todo tu opinión, Luis Fernando, ese acuerdo con los sindicatos de la función pública para el aumento en un 11,5% aproximadamente en los próximos 5 años de los funcionarios públicos. Claro, estamos hablando de mucho dinero y de muchos funcionarios, trabajadores, cerca de 3,5 millones que se van a ver beneficiados. Estábamos hablando del INE. En el INE figuran las brechas entre los salarios que se perciben dentro del sector público y los salarios que se perciben dentro del sector privado. Esta brecha ya en algunos casos supera el 40%. 40%. En algunos casos, y va a seguir aumentando por este interés del gobierno en contentar a la función pública. Yo no estoy diciendo que los funcionarios públicos en una parte muy importante no merezcan estas subidas salariales y tienen que pelearlas, pero dado la estructura salarial en España, dado los 30 años que llevamos con los salarios reales congelados, dado el nivel de precariedad que estamos teniendo en España y dados otros datos adyacentes como es el absentismo laboral dentro de la función pública, creo que deberían ser algo más prudentes a la hora de utilizar los recursos que se drenan del sector privado vía impuestos para engordar el sector público.
En fin, sería muy interesante establecer un estudio, seguramente existe, o alguna aproximación a los mismos, sobre la relación existente entre las carreras más demandadas por los alumnos y la función pública. Sí. Claro, cuando uno dice, sí, la carrera sociosanitaria, médicos, enfermeros, sí, claro, pero es que muchos de ellos tienen un trabajo, es verdad que los médicos lo pasan muy mal, son muchos años de carrera, luego sí, la cuestión de la profesionalización y de la especialización, sí, pero bueno, al final si consiguen un trabajo, es un trabajo estable. Los profesores, ¿cuántos chavales están estudiando ahora mismo docencia para introducirse en el mercado laboral del sector de la enseñanza fijo también? Claro, me parece que es muy relevante y sobre todo muy peligroso. Es peligroso, pero porque el problema que tenemos en España, y lo hemos comentado muchas veces, Rosana, es que el ratio entre las personas activas que están llenando la bolsa para poder pagar a las pasivas, funcionarios, parados, pensionistas, todos aquellos que viven de un salario público, esa brecha, esa relación se está estrechando. Ya estamos cerca del 1:1, incluso menos del 1:1. Con lo cual, el problema que tenemos es que si cada vez cargamos más una parte de la que tiene que drenarse los recursos para pagar esa parte, cada vez menguan más. Y ese es el problema que estamos teniendo. Tendríamos que tener un dinamismo mayor dentro del sector privado para que nutra al sector público, pero ahora mismo no es así. Bueno, luego te volvemos a escuchar en la apertura de la bolsa y te animo que te quedes escuchándonos porque nos vamos a ir al Tribunal Supremo, también a la Audiencia Nacional. Vamos a contar la última hora a los oyentes. Hoy va a ser 2 puntos informativos del día importantísimos. También vamos a tener una tertulia, no sé si acalorada, pero desde luego muy nutrida. Julián Quirós, Maite Rico y Rubén Arranz nos van a acompañar. Por supuesto, la República de los Tontos. Santiago González ya tiene ahí toda su ristra de tontos, muy tontos, preparado. Pero antes se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Es la mañana. Es radio.